Es imposible hablar de animación sin mencionar a Estudios Ghibli. Sí, así se pronuncia correctamente. La compañía de animación más exitosa de Japón que con los años se volvió sinónimo de calidad tanto narrativa como visual. Por eso, hoy haremos un pequeño repaso por su creación, su evolución, sus cintas más trascendentes, así como explicar cuáles son sus principales mensajes o recursos que encontrarás en todas sus películas. Por eso hoy, en Cine Estilo, para poder entender el éxito e impacto de este estudio de animación, es necesario conocer antes a sus fundadores, el director Isao Takahata, el productor Toshio Suzuki y el más importante, el verdadero rostro de la compañía, el autor, guionista, director y dibujante Hayao Miyazaki. Cineasta en el que me voy a centrar, pues en su infancia se encuentran algunas vivencias o experiencias que serán clave para entender sus historias. Miyazaki nació en la ciudad de Tokio en 1941. Su familia era la dueña de Miyazaki Airplane, una empresa que construía piezas para aviones de combate. Sería bueno recordar que estos no son años necesariamente dorados en la historia de la humanidad, pues estaba en curso la Segunda Guerra Mundial, conflicto que Miyazaki presenció en carne y hueso tras sobrevivir al bombardeo en la ciudad de Utsunomiya. Su experiencia con la guerra y la vida en el campo, sumado a experiencias militares, marcarán algunas de las características de su filmografía. Pero desde aquí ya podemos identificar la primera relacionada con su infancia, su pasión por los aviones, la mecánica del vuelo y, lógicamente, volar. Algo que sus protagonistas harán en alguna parte del largometraje, ya sea con una máquina, una criatura o con magia. No hay mucha más información de su infancia, pero sí de su juventud. Tras culminar sus estudios universitarios y a pesar de graduarse en economía política, terminó trabajando en la empresa de animación Toei Dog, mejor conocida actualmente como Toei Animation, estudio encargado de obras como Sailor Moon, Mazinger Z, One Piece y Dragon Ball. Es aquí donde Miyazaki conoce a Isao Takahata, quien se convertirá en su más grande amigo y socio. Su estancia en Toei estuvo repleta de conflictos laborales, ya que la dupla buscaba una animación más detallada y perfeccionista, así como una mayor profundidad y complejidad en las historias. Sin embargo, Toei buscaba abaratar costos con animaciones limitadas y temáticas más infantiles. Esto provocó que en 1971 Takahata y Miyazaki abandonaran la empresa. Durante el resto de la década, el dúo trabajó en diferentes compañías de animación, logrando hacerse de un renombre en Japón gracias a sus proyectos. Miyazaki fue el guionista y diseñador de escenarios de populares series como Lupin, Marco de los Apeninos a los Andes y quizá la más popular de todas, Heidi. En todas las obras mencionadas anteriormente podemos notar el estilo de dibujo particular de Miyazaki. Se sabe que Japón es la cuna del estilo de animación denominada como anime, que es caracterizada por incorporar en sus personajes rasgos característicos como ojos grandes, ovalados definidos y con colores llamativos, estilos de pelo o peinados extravagantes y representación detallada de los gestos y expresiones faciales. Sin embargo, los trabajos de Ghibli son diferentes al anime típico, pues tienen un estilo artístico único que se asemeja mucho más a la animación europea antigua, como David el Mono, Los Pitufos o La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Decidido a obtener una financiación necesaria para realizar una película que pudiera considerar totalmente suya, Miyazaki comenzó a publicar en la revista Animage el manga Náusica del Valle del Viento. Y ya desde este manga encontramos uno de los tantos mensajes del estudio japonés: el equilibrio entre el industrialismo y el ecologismo. En palabras del propio Miyazaki, la innovación es hermosa si no es por codicia ciega. Por supuesto, no quiere decir que el mundo tiene que estancarse y dejar de evolucionar. No hay que menospreciar los avances que han permitido mejorar la vida humana. Pero existe un límite que el ser humano no sabe identificar y por ende no sabe cuándo detenerse. En sus películas, la destrucción del planeta y del medio ambiente es una realidad probable, casi segura, pero a la vez da esperanzas de un futuro mejor. Aunque los problemas no se solucionan de manera milagrosa como lo hacen la mayoría de películas de occidente de compañías como Disney o DreamWorks. E incluso, este desenlace puede ser tan abierto a tu interpretación que hace que te cuestiones si todo lo que los personajes vivieron fue real o producto de su imaginación. Como es el caso de Chihiro,
Una vez que la niña se reúne con sus padres, ellos ignoran por completo la ausencia de su hija y, más importante aún, no parece que recuerden que fueron convertidos en cerdos. En El chico y la garza, Majito logra salvar a su tía regresándola al mundo humano. Sin embargo, la construcción se derrumba y de ella salen distintas aves similares a las peligrosas guerreras que el niño enfrentó. Al destruirse la torre, es imposible saber si lo que Majito vivió fue real o fue producto de su imaginación, como una especie de viaje de introspección para aceptar su nueva vida. Las obras de Miyazaki suelen acabar de forma abierta, con una historia que podría continuar pero que no lo hace, de manera que el espectador tenga que sacar sus propias conclusiones. Regresando al tema del ambientalismo, normalmente se ve cómo la Tierra está sufriendo por la acción del hombre. Por ejemplo, en Náusica, la trama se ambienta en un mundo postapocalíptico en el que la Tierra ha sido destruida tras una guerra nuclear y solo unas pocas zonas permanecen habitables para el hombre. Si salen de estas zonas, las personas se infectan y acaban muriendo. Hay un doble mensaje en esta película. Aunque el hombre no puede salir de las zonas seguras, la vida animal y vegetal continúa, demostrando que la humanidad no es vital para el funcionamiento y la existencia de la Tierra. Y el otro mensaje es sobre los humanos que continúan sin sentirse responsables de la naturaleza y siguen destruyéndola y explotándola de forma indiscriminada. Es aquí donde el director usa a los protagonistas como una especie de esperanza, pues al tener una mentalidad mucho más empática, buscan la armonía con el medio ambiente. Náusica rompe con ese ciclo al estudiar el mundo que la rodea, no le teme a lo agresivo que se ha vuelto el planeta. En lugar de eso, quiere comprender cómo funciona y por qué. Esa comprensión lleva a la princesa a realizar grandes actos de compasión que terminan siendo el primer gran paso para salvar al mundo de sí mismo. Claro que este no es el único ejemplo. Muchas películas de estudios Ghibli exploran la delgada línea entre innovación, avaricia, industrialismo y ecologismo. La princesa Mononoke hace una metáfora directa de cómo el consumo excesivo diezma a los inocentes de la tierra, altera el equilibrio de la naturaleza y con el tiempo, ésta se defenderá de sus agresores. Aquí hay un dilema aún más complejo, ya que, si bien la gente de la Ciudad del Hierro está destruyendo el bosque de manera desproporcionada e irresponsable, lo hacen por la necesidad de conseguir el metal y la madera necesarios para poder sobrevivir a la guerra. De forma que se crea un mensaje en el que el ser humano, para poder sobrevivir, necesita hacer uso de la naturaleza. La película no niega esa necesidad vital del ser humano, pero deja en claro las consecuencias que se pueden sufrir por su sobreexplotación. Su antagonista, Lady Bosch, para mí, la mejor antagonista en toda la filmografía de Ghibli hasta ahora, tiene un objetivo comprensible. Quiere construir un hogar seguro y próspero para ella y para las personas marginadas como los pobres y los enfermos. Pero su minería industrial de hierro destroza la tierra, envenenando el ecosistema que la rodea hasta que este contraataca en forma de una maldición que convierte a los animales y con el tiempo a los humanos en demonios consumidos por el dolor. El tema de la naturaleza está profundamente relacionado con el de la tecnología y cómo su inevitable desarrollo obliga al hombre a abusar aún más del medio ambiente. Por ejemplo, en El castillo en el cielo, los antagonistas reparan un robot que acaba destruyendo todo un castillo e incendiando un bosque. Pero cuando Pazu y Shita llegan al abandonado reino, hay un mismo modelo de robot que se encarga de cuidar los jardines del palacio, demostrando que la relación entre tecnología y medio ambiente no es antagónica, pero que su equilibrio es muy delicado y que el ser humano tiene el control de él. Tras el éxito del manga de Náusica, Miyazaki consiguió la financiación necesaria para su proyecto, una película homónima estrenada en 1984 que se convirtió en un enorme éxito, tanto en crítica como de taquilla en Japón. No obstante, Náusica no es una producción propia de estudios Ghibli, sino del estudio Topcraft, pues esta obra fue realizada un año antes de la fundación de la empresa de Miyazaki. Aún así, se le considera como parte de la filmografía de Ghibli debido a que si esta obra no se hubiera estrenado, la compañía técnicamente no existiría. Pero hubo alguien que sí vio potencial en estas historias, la editorial Tokuma Shoten, que proporcionó la financiación necesaria para fundar Estudios Ghibli y así comenzó un viaje que daría como resultado 23 largometrajes y una reputación como uno de los mejores estudios de animación del mundo. El método de trabajo de Estudios Ghibli fue definido desde un principio y ha continuado sin grandes cambios a lo largo de 30 años. A diferencia de otros estudios de animación de la época, a Estudios Ghibli no le interesaba el éxito comercial internacional. Los creadores querían utilizar su arte para explorar las profundidades de la experiencia humana y contar historias poéticas. Sus principales objetivos artísticos eran, sobre todo, unos guiones cuidados con personajes tridimensionales y una gran calidad gráfica tanto de detalle como de movimiento en las animaciones. La primera propiedad de los Estudios Ghibli tiene un título que, lógicamente, nadie pensó que sería malinterpretado por cualquier persona hispanohablante. Tenku no Shiro la puta. ¿La puta? Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos.
La puta. El Castillo en el Cielo se estrenó en 1986 y se convirtió en la película de animación más taquillera de Japón en ese entonces. Y ya desde aquí se observa cierta inclinación a un elemento característico de estas películas: el realismo mágico. Las películas de estudios Ghibli son sinónimo de magia, brujas, magos, espíritus y transformaciones que alteran la vida. Pero además, combinan la fantasía con elementos realistas en su narrativa. Aunque la historia es mágica y animada, los escritores y animadores añaden un toque de realidad y permite que los espectadores sientan que el mundo y sus personajes son reales. Es bastante común ver en sus películas transformaciones ya sean por el antropomorfismo, es decir, animales u objetos con rasgos humanos, o la metamorfosis, o sea, humanos convertidos en criaturas u objetos. El personaje más lógico de asociar en este caso sería Baron Humbert von Wickinger, quien tiene el porte y la actitud de un caballero inglés, vistiendo siempre un traje con sombrero y bastón. El antropomorfismo es mostrado como una decisión consciente o una habilidad natural de los animales, donde el nivel de humanización representado en las criaturas puede variar, desde un único rasgo humano como en Kiki Delivery Service, donde el gato negro Gigi es capaz de hablar, o como Ponyo, quien decide convertirse en humano. Por otro lado, la metamorfosis es más bien un castigo en forma de maldiciones. Es usada para representar las consecuencias y condenas de los actos de los personajes. Por ejemplo, en Porco Rosso, el protagonista es un cerdo humanoide y aunque al principio de la película se dice que es debido a una maldición, más adelante se da a entender que fue consecuencia tras su experiencia en la guerra, donde perdió su fe en el hombre y en el futuro, creyendo que él no merecía sobrevivir cuando casi todos sus amigos fallecieron en el conflicto, perdiendo de esta forma su humanidad. En el viaje de Chihiro, los padres de Chihiro son transformados en cerdos por la bruja Yubaba como castigo por haber devorado el banquete de sus invitados. Otro ejemplo está en el castillo ambulante. Sophie es transformada en una anciana de 90 años mediante un hechizo que no es más que la representación física de la falta de confianza y el sentimiento de inferioridad que Sophie tiene de sí misma. De manera que a lo largo de la película, de forma intermitente, recupera varias veces su apariencia joven en momentos donde muestra una gran determinación, para luego volver a ser una anciana cuando vuelve a dudar de ella. Aunque las películas de estudios Ghibli siempre han triunfado tanto en taquilla como en crítica, durante los años 80 a 90 el margen de beneficios no era muy grande, pues el manga y el anime apenas comenzaban a ser conocidos en Occidente, por lo que todas las ganancias de una película eran invertidas y arriesgadas en la próxima obra. Ese fue el caso de su siguiente proyecto, La tumba de las luciérnagas, película que sirve para explicar el segundo mensaje que el estudio quiere darnos: el pacifismo y las parábolas contra la guerra. Mientras que el pacifismo suele asociarse con la debilidad, es interesante preguntarse por qué es así. Estudios Ghibli se plantea esa incógnita a menudo, especialmente cuando se describe la paz como un acto radical y revolucionario. Normalmente, una revolución se asocia con la violencia, pero quizá se ha malinterpretado lo que una revolución es realmente. Para Ghibli es un acto de desobediencia y rebeldía, no física sino mental, pues la búsqueda de la paz verdadera es el mayor factor de disrupción. No es un camino fácil, pero es digno y necesario, y varias películas del estudio explican el porqué, explorando las virtudes de los pacifistas, así como lo absurda e innecesaria que es la guerra. A lo largo de sus películas conocemos a muchos personajes que se ven en la necesidad de encontrar una respuesta al conflicto de la forma menos violenta posible. Por ejemplo, en El Castillo Vagabundo, el personaje Holm Pendragon se niega a ser un soldado de infantería para el rey de Ingari y su guerra en el castillo ambulante. La película retrata la guerra en términos generales. La guerra existe y no hay mucha intriga para explicar cómo sucedió o por qué continúa. La guerra es a menudo una apuesta mezquina por el poder de los hombres que menos sufren la violencia. El rey de Ingari ejerce su poder sin importarle lo que la gente sufra y que sus soldados pierden su humanidad. Pero el ejemplo más claro es La tumba de las luciérnagas, cinta que no se molesta en hacer uso de las metáforas.
Es un drama bélico, sin censura, al que no le interesa ocultar el lado más cruel de la guerra. La historia de Seita y Setsuko es como la de muchos otros niños pequeños que sufrieron, o peor aún, por el conflicto armado, quedaron huérfanos. Todos los niños merecen seguridad, comida y comunidad, pero la guerra los despoja de esos derechos. La tumba de las luciérnagas es la única película de estudios Ghibli que no hace uso de la magia o la fantasía, y así es como refuerza su mensaje. Es importante ser conscientes del costo real de la violencia. La tumba de las luciérnagas enfrenta al público con la realidad y no permite que el espectador desvíe la mirada, desestime o minimice el sufrimiento causado por las armas. Al final, la guerra solo provoca más guerra. En 1888, casi simultáneamente a las cintas mencionadas anteriormente, Estudios Ghibli siguió con la realización de uno de sus proyectos más ambiciosos que, de salir como ellos planeaban, les ayudaría a pagar los gastos y las cuentas. Esa película es Mi vecino Totoro. Este lanzamiento era necesario para impulsar la situación financiera del estudio, que tomaría como prioridad 3 objetivos: doblar esfuerzos en la promoción de películas, darse a conocer fuera de Japón y la distribución de mercancía basada en sus películas. Afortunadamente, los productos de la película se vendieron bien, sobre todo los peluches del personaje Totoro, quien incluso se convirtió en, por así decirse, la mascota o estandarte de la compañía. Más interesante aún, Mi vecino Totoro se convirtió en un clásico de culto y ahora se considera una de las películas más queridas y populares del estudio, y que nos sirve para conocer el tercer mensaje de las cintas de estudios Ghibli: la madurez y la experiencia del mundo desde la perspectiva de un niño. 悪意から自由な王国を豊かで平和な美しい世界を作りたまえ。 Los protagonistas de las películas de estudios Ghibli suelen ser niños o jóvenes adultos. Estos personajes exploran el mundo y le dan significado a los misterios, las preguntas y la forma en que procesan el miedo. El mundo puede ser un lugar aterrador y fuera de control para un niño, pero a la vez puede ser una experiencia mágica y placentera. Los niños son capaces de creer en la magia y la fantasía, mientras que los adultos, al haber crecido y madurado, son más escépticos y viven en un mundo de materialismo o raciocinio. Esto se ve perfectamente representado en Mi vecino Totoro. Aquí las niñas Satsuki y Mei se encariñan con una criatura fantástica como Totoro sin plantearse ni una sola vez su posible existencia o qué es realmente. Mientras que su padre, al escuchar las historias de su hija, se ve que disfruta de ellas, pero en ningún momento las considera algo más que una fantasía infantil, por lo que nunca llega a conocer a la criatura. De esta forma, los niños sirven como una fuerza simbólica de la inocencia y la pureza que permite que todo sea posible. A su vez, la juventud de sus personajes permite mostrar su crecimiento y maduración y cómo entran en una nueva etapa de sus vidas. A menudo es el primer paso para que el personaje establezca el tipo de persona que será una vez que alcance la mayoría de edad. El crecimiento personal ha sido un tema muy recurrente a lo largo de la historia del cine, pero Miyazaki se sirve de una fase vital de las personas para mostrar este cambio, así como tomar las primeras decisiones y responsabilidades por uno mismo. En Porco Rosso, donde el protagonista evoluciona del cinismo y escepticismo debido a sus traumas en la guerra, recupera la alegría de vivir gracias a viajar con Fio, una joven enérgica y entusiasta. La maduración es el tema principal de Kiki Delivery Service. En esta película, la protagonista, una chica de 13 años, debe vivir un año de forma independiente para poder completar su formación como bruja. Aunque al principio la niña está entusiasmada por la idea de vivir por sí misma, pronto se ve superada y agobiada por todas las dificultades cotidianas que trae el ser independiente. Problemas que, gracias a las experiencias que va ganando a lo largo de la película y el apoyo de sus amigos, consigue superar al final del filme, donde en una carta que envía a sus padres les cuenta cómo ya está perfectamente instalada en una nueva ciudad. Ponyo aborda la vida de una niña que experimenta el mundo que la rodea, así como la simplicidad de sus deseos. Ella deja su hogar en el océano porque siente curiosidad por el mundo humano y tiene una fuerte determinación que va de la mano con la ingenuidad. No dimensiona las consecuencias que pueden causar sus acciones, solo conoce sus propios deseos. Eso no quiere decir que sea una niña egoísta. Como cualquier otro pequeño, es bastante capaz de sentir compasión y empatía, pero su alcance de comprensión está naturalmente limitado por su inexperiencia. El viaje de Chihiro explora un miedo similar al de Mi vecino Totoro. La mayoría de los niños tienen un miedo inherente a estar separados de sus padres.
es un miedo natural, así como Mei y Satsuki están separadas de su madre debido a su enfermedad en Totoro. Chihiro también está separada de sus padres. Los padres de la niña le son arrebatados cuando transgreden en el reino espiritual y se convierten en cerdos. Afortunadamente, Chihiro no está sola. Tiene la ayuda de personas como Haku, Lin y Kamachi, pero aún procesa sentimientos de miedo existencial y soledad. En Susurros del Corazón, Shizuku es una artista en desarrollo, es una lectora ávida y quiere ser escritora. La película detalla cómo Shizuku prueba diferentes tipos de escritura, experimentando con la forma y el estilo. También descubre que la inspira como artista. Un gran despertar para Shizuku es aprender a equilibrar la búsqueda de sus pasiones mientras toma medidas concretas para asegurar su futuro, como asegurarse de poder estudiar para poder permanecer en la escuela y seguir trabajando en su escritura. El año 1989 tuvo un gran avance para el estudio, que adquirió los derechos de una adaptación de la novela Kiki Delivery Service. La película fue un éxito rotundo y se convirtió en la cinta más taquillera de Japón ese mismo año. Durante la siguiente década, Estudios Ghibli continuó produciendo películas animadas exitosas como Porco Rosso y Susurros del Corazón, pero su popularidad se limitó en gran medida a Japón. Pero eso estaba a punto de cambiar. El éxito y el reconocimiento internacional llegarían para Miyazaki entre los años 1997 y 2001 con el estreno de una de las obras más trascendentes de Estudios Ghibli. La primera, La princesa Mononoke, una película que volvió a abordar el tema del medio ambiente. Examinó la tensión que se experimenta entre la necesidad de crecimiento de la humanidad y la necesidad de conservación de la naturaleza, además de explorar otros temas como la discapacidad y la sexualidad. Al mismo tiempo, nos dejó otro tema recurrente de estas películas, el ciclo de la violencia. Las cintas de Miyazaki no presentan la violencia para glorificarla, sino que exploran una realidad que demasiadas personas, especialmente los niños, enfrentan. No es bueno ignorar la violencia, es mejor explorarla a un nivel apropiado para cada edad, analizando de dónde proviene y cómo funciona. Esto enseña a las personas, especialmente a los jóvenes, a cómo enfrentar la violencia. La metáfora general de la princesa Mononoke gira en torno al conflicto. El príncipe Ashitaka vivía en paz con su pueblo hasta que el desastre llegó a su puerta. Un jabalí infectado transmite su maldición demoníaca al príncipe, le causa un gran dolor y pone en él el sentimiento de odio en su corazón que antes no estaba ahí. Afortunadamente, él está a la altura de la situación, manteniéndose fiel a sí mismo y a lo que le enseñaron. Lidera con compasión sin ceder al resentimiento y este acto interrumpe el ciclo de violencia en lugar de perpetuarlo. Náusica también debe procesar el trauma y decidir cómo ese sufrimiento la definirá. Cuando los soldados tomequianos asesinan a su padre, justo cuando ella estaba a punto de encontrar una cura para su enfermedad transmitida por la contaminación, Náusica casi se pierde en el dolor y la pena. Pero Lord Yupa le enseña la lección más grande sobre lo que engendra la violencia y qué hacer con ella. En lugar de vengarse, persevera para encontrar una solución a por qué el mundo se está derrumbando en la enfermedad y la guerra en primer lugar. Es la elección crucial de Náusica la que marca la diferencia. La princesa Mononoke fue todo un éxito en Japón, ganando el premio de la Academia Japonesa a la película del año, convirtiéndose en la primera cinta de animación en recibir ese reconocimiento, además de convertirse en la película más taquillera en la historia de dicho país. Aunque se podría decir que la princesa Mononoke fue un éxito modesto en Norteamérica, demostró que las películas de estudios Ghibli podían llegar a nuevas fronteras y convertirse en cintas reconocidas internacionalmente. Y eso es precisamente lo que consiguió El viaje de Chihiro. Estrenada en Japón en julio de 2001, El viaje de Chihiro fue un éxito colosal. Se convirtió en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, un reconocimiento que mantuvo durante 19 años. Al igual que La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro ganó el premio de la Academia Japonesa a la película del año, pero lo más importante, debido a su gran aclamación, ganó el Oscar a mejor película animada. And the Oscar goes to, let's see, Spirited Away, Hayao Miyazaki. El viaje de Chihiro se considera, con justa razón, una de las mejores películas de animación de todos los tiempos y una de las mejores del siglo XXI. Consolidó la reputación de Estudios Ghibli como una de las empresas de animación líderes a nivel mundial y confirmó el inmenso talento de Miyazaki como narrador y artista. Con estos dos grandes éxitos podemos visualizar otra de las características de los filmes del estudio, y esas son sus protagonistas.
La presencia femenina, así como el rol que ejercen, es uno de los sellos más notables de toda la filmografía de Miyazaki. Las mujeres siempre tienen un papel protagonista o coprotagonista y son creadas con unas cualidades muy definidas. Son valientes, inteligentes, decididas, características siempre asociadas al héroe masculino clásico, pero como todo ser humano, no son perfectas. Cada una tiene sus propios defectos o miedos, de forma que Miyazaki crea personajes heroicos, pero a la vez humanos. Sophie, la protagonista del castillo ambulante, es decidida, valiente y astuta, pero también puede ser muy testaruda e insegura sobre su apariencia. Chihiro también es valiente, amable y compasiva, pero es imprudente, torpe e inexperta en ciertas tareas, además de caprichosa, aunque ese egoísmo va desapareciendo a lo largo de la película como parte del proceso de maduración. Mientras que San es una guerrera tenaz y formidable, capaz de combatir por su hogar en el bosque. Con el paso de los años, Estudios Ghibli siguió cosechando éxitos que terminaron de consolidar a la empresa no solo como una de las mejores compañías de animación de Japón, sino de todo el mundo. Películas como El castillo ambulante, Cuentas de Terramar, Arrietty y El mundo de los diminutos, La colina de las amapolas, El viento se levanta y El recuerdo de Marnie. Película que es perfecta para explicar otro tema recurrente del estudio: humanizar la enfermedad. どれどれ毎日普通に過ごせますように Hayao Miyazaki ha padecido muchas enfermedades crónicas en su vida. Son estas complicaciones las que han hecho que en múltiples ocasiones el director anuncie su retiro, que afortunadamente nunca ha llegado. Las películas de Estudios Ghibli tienen cuidado de no ignorar a quienes viven con enfermedades o trastornos mentales. Hacen un esfuerzo por humanizarlos ante el público en la lucha contra el capacitismo y la eliminación de la discapacidad. Lady Eboshi creó un lugar para los enfermos crónicos de Ironton en La princesa Mononoke. La enfermedad que padecen los hombres vendados nunca se nombra, pero da pistas de ser lepra por cómo están dibujados los hombres y cómo describen su enfermedad. Parte de lo que hace a esta mujer un personaje tan bueno es que ve los problemas del mundo, es consciente de cómo son tratadas injustamente las personas con lepra y ella intenta hacer algo al respecto, reconociendo su valor en la sociedad y como seres humanos. Naoko vive con una enfermedad crónica muy grave en El viento se levanta. Ella contrajo tuberculosis de su madre y aunque se enamoró de Jiro, quería esperar a recuperarse antes de casarse con él. Finalmente deciden casarse, independientemente de su enfermedad que puede o no desaparecer. Jiro apoya, ama y se preocupa por Naoko, y aunque está preocupado por ella, no la reduce a su enfermedad. Él se adapta a los cambios y aprecia cada momento que tiene con ella. Enviada desde su hogar en la ciudad a un tranquilo pueblo, Anna y Marnie pasan el verano juntas, apoyándose mutuamente con sus problemas. Anna lidiando con su recuperación física y la depresión, y Marnie con sus tormentosos secretos. El recuerdo de Marnie es una visión poco común de Ghibli sobre el abandono y la pérdida emocional, representada brillantemente a medida que una amistad va creciendo. Como toda compañía, Estudios Ghibli ha tenido altas y bajas a lo largo de su trayectoria, como Erwin y la bruja, Mis vecinos los Yamada o La princesa Kaguya. Películas que no es que sean malas, de hecho están muy por encima de los estándares de muchas cintas pertenecientes al género de animación, sino que el estilo de Miyazaki ya es tan popular que se convirtió en el sello distintivo de Ghibli, y cuando en una película no están presentes, se convierten en algo raro de ver. Por lo cual, cada vez que el estudio trata de incursionar en animaciones diferentes como el 3D, rápidamente vuelven a las bases de Miyazaki. Un hombre que se ha vuelto tan popular hasta el punto de convertirse en un personaje público y una referencia obligatoria en la animación japonesa. Este es un logro muy notable en el cine de animación, donde la mayoría de los directores son desconocidos incluso para los más expertos. Pero ese no es el caso de Miyazaki, un hombre que a base de vivencias y dedicación fue capaz de crear el estudio que, me atrevo a decir, no tiene ninguna mala película en su haber. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También déjame aquí abajo en los comentarios cuál es tu película favorita de Estudios Ghibli, o en su caso, cuál fue la primera película que viste de esta compañía y que te dejó completamente enamorado de sus historias. Nos vemos en el próximo video y recuerda que esto es por amor al cine.